Vale, pues vamos a empezar con la formación. Primero os presentaré, mi nombre es Carlos Borrás, yo soy responsable de prescripción en la empresa Estándar Hidráulica y os voy a hacer una charla, una explicación sobre el tema de la contabilización individual de consumos. Que sabéis que el año pasado, en agosto, salió un Real Decreto en el cual pues regulaba todo este tema y daba como obligatorio la instalación de estos equipos. Entonces, Estándar Hidráulica, nosotros tenemos dos líneas de negocio. Una que es la que comercializamos con el nombre de Estándar Hidráulica y otra parte que es estos equipos para fontanería y calefacción, tuberías, valvulerías, para agua, para gas, y otra parte que es la de grifería, que la comercializamos con el nombre de Clever. Entrando ya un poco en materia, el consumo energético, según varias estadísticas, indica que entre lo que es la calefacción y el agua caliente sanitaria corresponde a más de un 50% del consumo energético general en los hogares españoles, ¿correcto? Entonces, justifica el hecho de poder intervenir en estos dos factores para mejorar el consumo, reducir el consumo y mejorar la eficiencia energética de la instalación. Haciendo un poco de resumen, diremos que actualmente, aunque todo el mundo está hablando del Real Decreto este que salió, de hecho actualmente ya hay las normativas, tanto el RITE ya indica la obligatoriedad de colocar un sistema de contabilidad individual en los consumos de calefacción y agua sanitaria, ¿correcto? Y que además también este tipo de contabilidad sirve para que cada usuario pague en función de lo que está consumiendo, ¿correcto? O sea, por una parte el RITE ya hace mención desde el 2007, desde la versión del 2007, en esta obligatoriedad de colocar contadores de energía y contadores de agua. Igualmente, el código técnico, a partir de la versión de 2019, también indica que las instalaciones de agua fría, agua sanitaria, tiene que incorporar un sistema de contabilización del consumo. Igualmente, aquí ya se indica que estos contadores tienen que permitir tienen que enviar una señal para poder hacer la contabilidad a distancia. ¿De acuerdo? Estos son actualmente las normativas relacionadas con la construcción e instalaciones de agua caliente sanitaria. Y ahora es lo que apareció el Real Decreto, ¿de acuerdo? ¿Por qué ha aparecido ahora? Bueno, de hecho, desde el 2015, la Comisión Europea ya inició un proceso de infracción a España por no haber traspuesto diversas directivas de eficiencia energética en los plazos que se tendría que haber hecho. Y esta es la razón por la que se ha lanzado o se ha publicado este Real Decreto para poder evitar la sanción de la Unión Europea. Y hace años se hizo una transposición de alguna directiva, pero la parte de contabilidad no estaba considerada. Entonces, pues después de varios años, al final se ha publicado este Real Decreto 736/220, por el que se regula la contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas de los edificios. Con este decreto, lo que se termina, se termina la transposición de varias directivas europeas relacionadas con la eficiencia energética y en especial con una directiva que es la 2012/27 de la Unión Europea.
Este Real Decreto lo que fija es que los titulares de instalaciones centralizadas de calefacción y refrigeración deben pagar su consumo de calefacción o refrigeración según el consumo realizado y de forma un pago individualizado. Los responsables del cumplimiento de este Real Decreto son los titulares de las instalaciones térmicas de los edificios, o sea, los propietarios o la comunidad de propietarios. Y para esta razón, lo que hay es que instalar contadores de energía o repartidores de coste para poder medir el consumo de energía de cada consumidor. Exacto. Entonces, tenemos las instalaciones, luego explicaré un poco más adelante, las instalaciones, la utilización de un sistema, de un dispositivo o el otro, contador de energía o repartidor, depende de la distribución del sistema. Es lo que se llama en anillo o en columnas. De este Real Decreto, se considera que afecta, según un cálculo que le ha hecho el OCU, puede afectar hasta 1,7 millones de hogares que tienen calefacción centralizada y que deberán acogerse a esta normativa. En concreto, de hecho, se verán los afectados, como decía antes, los edificios que se hizo la instalación antes de que apareciera el RITE de 1998, porque a partir de la versión esa ya es obligatorio, ya era obligatorio la instalación de contadores. Con esto también se obliga a que cada usuario pues pague en función de la energía que realmente consuma y no en base a criterios como puede ser coeficiente de superficie o un reparto a partes iguales como se podría estar haciendo hasta ahora. ¿De acuerdo? Criterios que evidentemente no incentivan nada a un uso más responsable de la calefacción, que esa es la idea del Real Decreto. De todas estas viviendas, aparte quedan exentas viviendas inmuebles que están en las zonas climáticas que indica el código técnico, que son las zonas que se indican como alfa, zona A y zona B, que son estas zonas que aquí se ven. Las zonas más o menos, así a grosso modo, toda la parte del el lateral mediterráneo, las Islas Canarias y las Baleares y a la parte también costera de Andalucía. Estas son las que están en principio exentas de seguir este Real Decreto. Luego ya veremos que también puede haber una parte de viviendas que no es necesario que se ajusten a esta normativa. Lo que os comentaba antes, que hay dos sistemas de distribución, lo que se entiende en anillo y en columna. La más sencilla, que sería la de anillo, en el cual instalación centralizada, pues en cada vivienda hay un único punto de entrada y de salida de calefacción. Es la forma más sencilla y la solución más fácil es colocar un contador de energía en cada vivienda, como si fuese un contador de agua, añadirle el contador de energía. Lo que pasa que del total de viviendas que se considera que estarán sujetas a estos cambios, realmente este tipo de viviendas no se considera que puede estar sobre un 40% únicamente. Todo el resto serán del sistema de distribución en columnas. Entonces, si hablando para el resto de viviendas que están en columnas, la solución para poder realizar estos consumos, es los que comentaremos después, es el de colocar un repartidor de costes en cada radiador. Porque como en estas viviendas, como veis, en estos edificios, en cada vivienda puede haber varias entradas y varias salidas de calefacción, pues ahí no es técnicamente posible pues colocar un contador de energía. Entonces lo que hay que colocar es lo que se llama
repartidores de costes en cada radiador. Entonces, estos radiadores, pues, enviar una señal a una centralita de lectura, que es la que luego envía los consumos. El objetivo de esta ley, como os comentaba, es la de mejorar la eficiencia energética de los edificios y provocando el ahorro energético. ¿Qué ahorro se pretende conseguir? El Real Decreto hace referencia que se considera que se podría conseguir un ahorro energético de alrededor de un 24%, ¿correcto? Este ahorro, digamos, no está sacado a trasbolillo, sino que hay estudios en su día, hizo la Universidad de Alcalá en 2016, hizo un estudio respecto a ahorros energéticos derivados en contabilización individual de calefacción en edificios de instalaciones centralizadas. Se hizo el estudio sobre 44 edificios de instalaciones donde se colocaron repartidores de costes y válvulas termostáticas, y ahí se llegó a la conclusión que colocando estos equipos se podría conseguir un ahorro energético de hasta casi un 25%. De hecho, muchas veces, si habéis visto información hablando de válvulas termostáticas y cabezales, siempre se está hablando de conseguir un ahorro sobre estos niveles, ¿no? Entonces, la normativa, el Real Decreto habla de un plazo de amortización de la inversión que no debería superar los 4 años, ¿de acuerdo? Y ¿cómo se hace este cálculo para saber si la inversión necesita 4 años o como mucho o menos? Que muchas veces son menos de 4 años, ¿eh? Entonces, lo que se estima es, se busca un coste energético medio de los últimos de los últimos 3 años del edificio, cuál ha sido el coste medio. De este coste se le busca el 24%, se considera un 24% de ahorro, y ahí con este ahorro, digamos, se le deduce lo que puede ser el coste anual de la facturación más la instalación de los equipos. Entonces conseguimos ahí un montante de ahorro energético, y esto se tiene que poder amortizar en 4 años. Si se amortiza en 4 años, pues ahí se hace el papeleo adecuado que ya indica el Real Decreto, que ya están indicados los impresos, y ahí ya se gestiona a través del Ministerio de Industria o de la Dirección General de cada comunidad para justificar la realización de la obra. Lo mismo si es al revés, si el tiempo que se necesita es superior a los 4 años, digamos que hay que hacer esta misma justificación entregándolo indicando que las modificaciones que hay que hacer en la vivienda respecto a los consumos que se prevé ahorrar, pues no justifican el montante del cambio. ¿Correcto? Esto también, para intentar maximizar los beneficios derivados del Real Decreto, no basta solo con colocar un contador de energía, un repartidor de costes. Estos dos elementos lo único que te hacen es indicar cuál es el consumo que tienes, ¿correcto? Entonces, para mejorar la eficiencia, lo que hay que colocar dispositivos de control y regulación para que el usuario final pueda regular y controlar su calefacción, su confort, ¿de acuerdo? En este caso, los que comentaba, lo que indica el Real Decreto es colocar válvulas termostáticas en los radiadores. Válvulas termostáticas con cabezales termostáticos. Entonces, ahí depende, como he dicho antes, si la instalación es de columnas o es de anillo,
es aconsejable, si es de anillo, colocando válvulas termostáticas es suficiente. Si es en columnas, lo que se aconseja es colocar válvulas termostáticas dinámicas, ¿de acuerdo? Porque ya veréis más adelante, lo que se aconseja es equilibrar la instalación. Si colocamos en columna, colocar válvulas de equilibrado no es adecuado, entonces lo que se aconseja es colocar válvulas termostáticas dinámicas, ¿de acuerdo? Entonces, la instalación de contadores de energía repartidores sin válvulas termostáticas asociadas al radiador no ahorra energía, ¿de acuerdo? Porque el usuario final no tiene ningún elemento de control y de regulación. Lo que indica también el Real Decreto es que los sistemas de contabilización, tanto si utilizamos contadores de energía como repartidores de costes, el sistema tiene que disponer un sistema de lectura remota para permitir la liquidación individual de los consumos, ¿de acuerdo? Tiene que ser posible enviar los consumos, ya hablaremos a quien gestione la liquidación, que tiene que hacer los recibos para poder enviar esta información, que nadie tenga que ir a la vivienda a ir tomando nota de cada consumo, ¿de acuerdo? Y igualmente también se indica en el Real Decreto, en el caso de que haya instalaciones en el cual estén montados o repartidores o contadores de energía, estos equipos tienen que permitir hacer igualmente la lectura remota. Si estos equipos, pues lo único que se puede es incorporar el sistema de lectura remota, pues no hay ningún problema. Si estos equipos no permiten incorporar estos elementos, pues entonces hay que sustituir el contador o el repartidor de coste para colocar equipos, dispositivos que permitan esta lectura remota. La pregunta sería si todos estos cambios pues compensa actualizar la instalación. Evidentemente sí que compensa, porque ha dicho, hay varios estudios, no solo de la universidad, si hay mucha gente que ha estudiado y ha hecho cálculos que es posible rentabilizar, hacer estas mejoras, es posible rentabilizarlo en menos de 4 años. 4 años o en menos. Incluso hay equipos que permiten en menos, a partir de los dispositivos complementarios que lo coloques. Y esto indica que la familia, cada vivienda, puede llegar a ahorrarse casi 300 euros anuales por el hecho de colocar esta instalación. Lo que os comentaba también, el OCU también ha hecho unos estudios, unos cálculos, y igualmente indican que con este sistema se puede ahorrar entre un 20 y un 30% de energía, ¿de acuerdo? No solo por el hecho de poner el contador, sino por adecuar la instalación completa. ¿Correcto? Entonces, lo que os comentaba antes, que eso la amortización tiene que ser pues como máximo en 4 años. ¿Qué pasa si no es rentable hacer esta modificación, ¿no? Entonces es lo que os comentaba. Lo que se necesita es igualmente que la comunidad pues consiga un presupuesto realizado según el impreso que indica el Real Decreto, indicando cuál es el valor de la inversión, y para demostrar que la amortización va a ser superior a estos 4 años. Esto lo tiene que estar firmado por un instalador, y quien lo tiene que presentar es digamos, por decir algo, la comunidad de vecinos, ¿correcto? Se supone que esto lo va a gestionar pues, el administrador de fincas o similar, ¿no? Y entonces esto hay que entregarlo, como os decía antes, a la Dirección General de Industria, o en cada comunidad, pues bueno, quien gestione estos temas.
justificando pues, bueno, que no es rentable hacer esta modificación. Esto, aparte de las zonas que puedan estar más o menos afectadas, ya os he dicho que hay unas zonas que es alfa, a la zona A y la zona B, que no tienen que hacer estos cambios. Otras zonas en las que he dicho que por instalación no es rentable hacer el cambio, ¿de acuerdo? Entonces, estos cambios tienen la aplicación tienen unos plazos según las zonas climáticas. Son unas zonas, la zona E, que es la zona más fría, pues como puede ser León, Ávila, Burgos, Soria, etc. Pues estas zonas, en principio, la norma, el Real Decreto indica dos plazos, un plazo para presentar presupuestos y un plazo para estar la instalación ya activa y funcionando. Este plazo, como podéis ver, más o menos es de aproximadamente un año, mes más, mes menos, ¿no? Porque claro, al hablar de una instalación de calefacción, perdemos unos meses en los cuales en invierno está funcionando la instalación. Durante ese tiempo, pues no se puede hacer ningún cambio. Entonces hay que hacerla, pues yo que sé, en el tiempo de invierno o en la época que según la zona, pues no va a ser necesaria trabajar. Correcto. Entonces aquí veis pues varias zonas, aparte ahora que las más, por decir algo, la más casi más urgente va a ser, espera un momentito, es que tengo por aquí, que os veo, me tapa la presentación, bueno, aquí a la derecha no la veo muy bien, a ver, un momentito. Ahora, vale. Entonces ves la siguiente zona en la cual va a ser necesario ya empezar a presentar presupuestos es la zona D, que la zona implicada pues ya sería pues Madrid, Salamanca, Valladolid, Segovia, etc, 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 Huesca y Lérida y Teruel y todas estas zonas, ¿correcto? Y ya a partir de finales de este año, pues ya las zonas afectadas ya serían pues Barcelona, Girona y en vuestro caso pues ya Toledo, ¿de acuerdo? Entonces es según las zonas prioritarias, por decir algo, serían las zonas más frías y a medida pues que adelantamos a zonas menos frías o donde el periodo de invierno es más corto, pues bueno, se tienen que ir incorporando continuamente. Por eso es que es un tema que ahora, como estaba comentando, pues os he dicho, se considera que son unas 1.700.000 viviendas que será necesario aplicar estos cambios y que por eso pensamos que esto va a ser una oportunidad de negocio para muchos de vosotros, ¿no? Quiere decir que gente pues, que ya está dedicada, que quizá ya tiene algún tema de contrato de mantenimiento pues, con alguna vivienda, con viviendas, con comunidades, o que bueno, pues que ya, aunque no la tenga, pues bueno, que tiene contactos y puede ofrecer este servicio. El tema de la instalación, la actualización y el sistema de gestión de los recibos, ¿no? Entonces aquí hay una pregunta que sería, podemos pensar, ¿no? Que ¿quién va a controlar, ¿no? ¿Quién va a controlar que se lleve a cabo estas actualizaciones, ¿no? Entonces, aquí ya el Real Decreto ya indica que quien va a hacer el seguimiento depende de cada comunidad a los órganos que controlan la autorización del código RITE, quien va siguiendo, que más o menos pues también será la Dirección General de Industria o pues bueno, según la comunidad pues bueno, pues puede tener otro sistema, ¿de acuerdo? Entonces este estamento, que será el competente para hacer el seguimiento de las instalaciones, también va a crear sus inspectores o sus verificadores para comprobar que realmente vigilar que se están haciendo estas actualizaciones.
puede ser que se haga directamente pues Ministerio de Industria, o pues que el Ministerio de Industria, pues como en otros sistemas, pues subcontrate estas funciones a distintas empresas, ¿no? Pero bueno, el responsable final va a ser, pues eso, industria o el departamento subsidiario, depende de cada comunidad autónoma. Hasta aquí podríamos decir que sería la parte teórica, ¿correcto? El porqué de colocar estos sistemas, qué es lo que indica el código técnico, el Real Decreto, y justificar por qué es necesario hacer esta actualización. Aquí empezaremos a hablar de dispositivos, qué elementos son necesarios para instalar. Antes de nada, tenemos que hacernos 3 preguntas básicas, tanto para los contadores de energía como para los contadores de agua. Ten en cuenta que también ahora estamos hablando de instalaciones centralizadas, pero que también es posible que la instalación, tanto antigua como nueva, no solo se controle la calefacción, sino que también el de agua sanitaria también esté centralizado y que haya que hacer una facturación individual, ¿correcto? Entonces, si hablamos de contadores de energía, primero lo que tenemos que tener claro es cuál es la aplicación de este equipo, de este dispositivo. Si va a ser solo calor, solo calefacción, solo refrigeración o un tema que sea combinado calefacción-refrigeración. Esto en principio tenemos que tenerlo claro para luego seleccionar el equipo adecuado. ¿Dónde se va a instalar este contador de energía? Normalmente el contador de energía se acostumbra a colocar en el retorno para evitar que cambios o defectos de la instalación que no vemos envíes consumos erróneos. Esto depende del equipo que se quiera colocar, pues a la hora de pedir el contador hay que avisarlo o no. Hay equipos que lo único que tienes que... El equipo es el mismo, el dispositivo, el contador es el mismo, solo que a la hora de hacer la puesta en marcha tienes que indicar si está en el retorno o está en la impulsión. Eso depende, os digo, aunque la zona preferente es en el retorno, pues la instalación puede tener muchas variantes, muchos temas que no te permita colocarlo en el retorno y tenga que colocarlo en la impulsión. Entonces es tan fácil como o pedir el contador para montar a la impulsión o cuando se haga la configuración indicarte a la impulsión. Y el tercer punto importante es el tipo de comunicación. Tenemos que tener claro cómo vamos a querer o cómo nos piden que se va a hacer el envío de señal. Si lo queremos por impulsos, si lo queremos por cable, un sistema más habitual es el que se llama M-Bus, y si lo queremos o se quiere por vía radio. Vía radio hay varios sistemas, varias configuraciones, ¿correcto? Hay unas que se llama un sistema OMS, o sistema OMS es un sistema universal, que es más que universal estándar europeo, que cualquier equipo que trabaje con este protocolo se va a poder interconectar sin problemas. O luego hay otros quizá más sofisticados, pues que lo que llaman el Modbus, el LoRaWAN, todo eso es quien diseña o quien va a hacer la instalación, pues qué sistema está preferente, porque le interesa más, ¿correcto? Si estamos hablando en este caso de reformas, por decir algo, el más habitual, dependiendo de la instalación, es por cable M-Bus o por vía radio OMS. Y normalmente los contadores de agua tienen salidas e impulsos que, como luego explicaré, van a parar a los contadores de energía. Estas son las 3 preguntas que tenemos que hacer inicialmente para seleccionar los equipos, ¿de acuerdo? Entonces, como decía, dispositivos, hay los contadores de agua, que los contadores de agua pueden enviar la señal por M-Bus, que es un cable tipo un cable de teléfono, lo pueden enviar a vía radio,
aunque frecuencia la más habitual es 868 MHz, que es una señal habitual de los equipos de vía radio, y luego por impulsos. El más normal es un contador que te da un impulso cada 10 litros, ¿de acuerdo? Esos son los habituales. Luego, si miramos los contadores de energía. Contadores de energía, lo mismo, pueden enviar la señal M-Bus, pueden enviar la señal vía radio, y en este caso lo habitual es no que envíen la señal por impulsos, sino que reciban señal de impulsos procedente de un contador de agua y ellos envían la señal, los contadores, vía bus o vía radio, según como se tenga configurado. Los repartidores de costes, la única forma que envían la señal es vía radio. El contador, digamos, contadores de agua-energía van instalados en la línea de agua, en las tuberías de agua, y los repartidores van fijados a lo que es el radiador. Llevan un sistema de fijación, van en contacto con el radiador y a partir de este el repartidor es el que envía la señal de radio al captador de datos. Antiguamente, normalmente, había de captador de datos hay dos sistemas. Uno que le llaman wall by, que una persona tiene que llevar pues o un dispositivo o un USB con una antena, con lo cual tiene que ir un portátil y tiene que ir al pie de cada vivienda a captar la señal, a captar los consumos. Y otra opción es que cada edificio, cada vivienda tenga su captador fijo, como si fuese su cuadro de contadores. Ahí lo pueden montar, pues no sé, en la caja de contadores, donde les vaya mejor, ¿de acuerdo? Y este captador recibe las señales de los contadores vía bus, M-Bus o vía radio, y estos envían los consumos. Lo más habitual, lo más fácil es envían un correo, un email, con un archivo Excel indicando los consumos de cada vivienda, de cada dispositivo, perdón, ¿correcto? Entonces este email, este archivo, lo reciba quien haga la gestión de esa vivienda, quien se va a encargar de enviar los recibos, los consumos individuales y ya está. Traspasa estos valores a cada vivienda y ahí ya permite hacer los recibos, ¿correcto? Esta es la forma más fácil y de poder hacer el control. Existen plataformas que ya son, digamos, más complejas, ¿de acuerdo? Que aparte de recibir esta señal, pues te permiten un control de la instalación, manipulaciones, señales de alarma y todas estas cosas, ¿correcto? Pero esto, más o menos, los contadores también te pueden dar esta señal, ¿correcto? Y cuando recibas los consumos, si hay algún defecto, ya te das cuenta, ¿correcto? Por eso digo que lo más fácil y económico es utilizar estos captadores que envíen una señal con un archivo con los consumos de cada vivienda y lo tenemos solucionado. Entrando un poquito ya específico en cada equipo, si hablamos de los contadores de agua, podemos encontrar dos sistemas. Uno que es un contador, son volumétricos, contador de agua normal, solo que se le acopla un adaptador, que puede ser un módulo parecido a estos, que este módulo se conecta, se monta encima del contador y este dispositivo es el que manda la señal, pues M-Bus o por impulsos, o un parecido a este, que es el que montado aquí encima envía la señal vía radio. Hay opciones de contadores tanto de agua caliente como de agua fría, o si no, si se quiere, si ya tenemos muy claro el contador que vamos a montar, pues ya podemos montar un contador de este tipo, que ya te envía la señal por impulsos, o un contador que ya viene montado con un contador de vía radio, ¿correcto? Entonces eso tenemos que tener un poquito claro, por eso decía antes, tenemos con qué sistema de transmisión de datos queremos trabajar. Normalmente estamos hablando de contadores domésticos, contadores de 1,5 o 2,5 metros cúbicos, que la nomenclatura actual sería
el de 2,5 y 4 metros cúbicos, metros cúbicos hora. Si hablamos de contadores de energía, pues más o menos la función sería la misma, ¿no? Tenemos lo único que el contador de agua solo calcula la cantidad de que pasa por la tubería y en este caso tenemos el contador que hace dos lecturas. Una, cantidad, es un contador volumétrico, calcula la cantidad de agua que pasa y por otra parte la caja esta blanca lo que hace es un totalizador que estos contadores ya incorporan unas sondas de temperatura que mide la temperatura en el retorno directamente del contador y otro sensor que se coloca en la ida. Mide la temperatura, la ida y el retorno y la diferencia de temperatura del agua es la cantidad de agua caliente que se ha consumido. Conjuntamente con la cantidad, los metros cúbicos, el totalizador ya indica los consumos en kilovatios hora, que esto va a ser lo que nos va a servir para hacer la facturación. ¿Correcto? A lo que os comentaba de contadores, también lo que os decía, puede ser que trabajen solo en calefacción, solo en refrigeración o combinados calefacción-refrigeración. Estos contadores también tienen una certificación MIT, que luego más adelante explicaré, que puede ser clase 3 o clase 2. Y hay dos sistemas de contadores, uno que son el rodete, normalmente, el más tipo el contador de agua, y otro que es por ultrasonido. Por ultrasonidos es mucho más preciso que el de rodete. Entonces este contador, el mismo contador, pues ya te detecta si se ha montado el sentido contrario del flujo del agua. Se tiene que configurar si lo que pasa, pues qué instalaciones, pues que bueno, que hay que añadir algún tema de glicol, hay que indicar en el contador que lo que pasa es glicol, que no es solo agua. Lo que os comentaba también, hay que incorporar distintos módulos de comunicación, eso es, el contador de alguna forma básico es el mismo, solo que lleva internamente un módulo, ¿de acuerdo?, según el sistema de transmisión de datos que nosotros queremos. Y este es lo que decía, este también lleva un módulo en el cual recibe la señal de un contador, normalmente es por pulsos, por impulsos, contador de agua, y él envía al captador de señal, digamos, una señal doble. Una señal doble que un valor es el consumo de calefacción y otro señal es el consumo de agua caliente sanitaria. Con lo que nos ahorramos básicamente es una instalación de cables dobles, ¿no? Porque si no necesitarías cableado o conexión para el contador de agua, cableado o conexión para el contador de energía. De esa forma, como normalmente lo que puede ser el contador de agua y energía están juntos, porque al ser de la misma vivienda estarán juntos o muy próximos, no necesitamos una gran instalación para montarlo y a la hora de enviar los consumos solo enviamos un IP que llaman, ¿no? Un IP con doble información. Entonces facilitamos también la instalación. Aquí para poder hacer un poco una comparativa entre los contadores de energía de rodete y de ultrasonidos, básicamente lo que los pueden distinguir, ¿correcto?, es lo que se llama el rango dinámico, ¿correcto?, y lo que es la clase. ¿Veis? En estos rangos, esta clase, los de rodete tienen el MIT clase 3 y tienen la clase 2. Los contadores de ultrasonido son mucho más precisos, ¿correcto? Por eso los valores, estos de aquí, son mucho más altos. El rango dinámico, aquí son de 125 y de 100 y aquí solo son 25, ¿de acuerdo? Este rango permite tener mucha más precisión. En cuanto a caudales, veis que, bueno, son bastante más parecidos. El caudal de arranque, veis que, por ejemplo, el contador por ultrasonidos arranca a menos caudal, ¿de acuerdo? El caudal mínimo que necesita es mucho más bajo, es sobre 15-25, cuando el de rodete el caudal mínimo es de 60 o de 100, ¿de acuerdo? Por eso decía que son
mucho más precisos. Que a la hora de, claro, cuanto más, sí que es verdad que son más caros, pero al ser más precisos, a la hora de hacer la contabilidad, pues evidentemente, pues es la contabilidad. Hacer la facturación, pues es mucho más precisos, ¿correcto? De lo que os comentaba, la clase 2, la tolerancia que tiene el hacer el cálculo del caudalímetro, en clase 2 está entre 2 y 4, ¿de acuerdo? Y en clase 3 está entre 3 y 5, ¿de acuerdo? Entonces, es un equipo mucho más preciso. Igualmente, lo que os decía, el rango dinámico, a partir de 100, cuanto más alto es este rango, mayor es la precisión que conseguimos con el contador. Por eso los contadores por ultrasonido son mucho más precisos que los TRODT. No es que sean peores, pero son mucho más precisos. Además, al no tener piezas mecánicas por dentro, también a la larga provocan hay menos problemas de mantenimiento. Entonces, lo que os comentaba, cómo funciona, cómo hace el cálculo el contador de energía, ¿de acuerdo? Una caloría, un poco de resumen, sería una caloría, es la cantidad de energía que se necesita para aumentar un grado Celsius, 1 gramo de agua, ¿correcto? Entonces, el contador, utilizando esta formulita que tenemos aquí abajo, el contador lo que hace es, el contador mide la temperatura del suministro menos la temperatura del retorno, que es la diferencia de temperatura, lo multiplica por el volumen de agua que nos pasa, multiplicado con el constante calorífica del agua. Aquí nos hace el cálculo de la energía consumida en kilovatios. Exacto. Luego, a la hora que hay que tener en cuenta, a la hora de la instalación de contador de energía, hay que tener en cuenta varios temas. Uno que los he comentado antes, que preferentemente colocarla en el retorno. Si por razones varias, pues hay que colocarla en la ida, es cuestión de pedir el contador adecuado, o como decía, por los que tenemos nosotros, que ya a la hora de configurarlo lo puedes seleccionar. Se pueden colocar en posición vertical u horizontal, ¿de acuerdo? Pero con un ángulo máximo de 45 grados, más menos 45 grados. Nunca colocar el contador de energía boca abajo, porque esto penaliza a la hora de hacer el cálculo, ¿de acuerdo? Carlas, perdona, disculpa. Es que Sí, se te ha cortado justo cuando estabas diciendo lo del ángulo del vale, contador. sí, No lo hemos vale. oído. Perdona, lo repito. Sí, he visto que va a ser una señal. Vale. Entonces, el contador se puede colocar en la posición que queramos, tanto en posición vertical como horizontal, siempre siguiendo la flecha de dirección que indica el contador. El flujo tiene que estar en la misma dirección que indica el contador, ¿correcto? Entonces, en posición horizontal se puede colocar en un ángulo más o menos 45 grados, es decir, que la pantalla esté más o menos 45 grados, ¿vale? Pero es que estos 45 grados, aunque estén para abajo, nunca tienen que estar completamente el visor completamente en la parte inferior, ¿correcto? Máximo a una inclinación de 45 grados, ¿vale? La selección hay que hacerla según el caudal que se prevea, seleccionar el contador este. Otro tema que hay que tener cuidado es los cables, que los sensores de temperatura no estén en contacto con cables eléctricos, o en el caso de ser contadores que trabajen con sistema M-Bus, que este cable de M-Bus que no esté en contacto con ningún cable de red que pueda provocar perturbaciones electromagnéticas. En cuanto a las ondas y al calculador, la parte superior, hay que tener en cuenta que no esté en contacto con tuberías de agua fría o tuberías que puedan provocar condensación, ¿de acuerdo? Que puedan falsificar la señal
o que incluso con el contador les caiga agua dentro del contador y entonces se va a estropear el contador. Otro tema que también hay que tener en cuenta es que el contador no esté en contacto con tuberías de alta temperatura, que no esté en contacto muy cerca de una tubería de calefacción que pueda estropear el sistema de contabilización. Y otro tema que hay que tener en cuenta también es que, aunque hay contadores que por norma, digamos por certificación, el MIT ya indica que no es necesario que tenga un tramo recto antes de llegar al contador, lo que se dice como aguas arriba, siempre es preferente, es preferible que antes del contador haya un tramo recto que se indica más o menos de unos 5 diámetros antes del contador. Estamos hablando de 100, 125, 150 milímetros, no mucho más, ¿correcto? Entonces, prever un tramo recto para evitar turbulencias, para que a la hora de hacer la medición se haga correctamente. Aguas abajo no es necesario un tramo recto, pero antes, aguas arriba, antes del contador, sí que es necesario. Luego, que os comentaba, los contadores de ultrasonidos, ¿correcto? Un esquema de un contador de ultrasonidos sería más o menos de esta forma. Tenemos la entrada de agua, la salida de agua. Aquí hay unos reflectores que son los que envían la señal al convertidor este y que nos sirven pues para hacer el cálculo del caudal. Estas piezas son fijas, ¿de acuerdo? No como el de rodete que tiene, digamos, el disco este que va girando. Estas piezas son fijas y nos sirven para hacer la medición. ¿Cómo funciona? Pues al pasar al agua, rebota en estos reflectores, va al convertidor, este convertidor, el agua rebota y se va al otro, ¿correcto? Entonces, la medición del caudal se mide respecto al tiempo que tarda la diferencia de tiempos que hay en el tiempo de la ida y en el tiempo del retorno. Estas diferencias de tiempo son las que nos dan nos miden el caudal, ¿correcto? Entonces, al no haber ninguna pieza móvil, este sistema es mucho más fiable. Hasta aquí la parte de contadores de agua y de energía, los distintos tipos, y ahora tenemos los repartidores de costes, ¿de acuerdo? Los repartidores de costes, como os decía, todos la señal envían único por radiofrecuencia, vía radio. Estos equipos van fijados, sujetos al radiador. Hay unos adaptadores y cuando se configuran, hay que configurar porque los contadores de agua tienen el agua que pasa por su interior, tienen la temperatura, tienen sensores de temperatura, pero estos van pegados al radiador, ¿correcto? Entonces, cuando se hace la configuración, hay que estos repartidores ya tienen toda una tabla de valores, de coeficientes de transmisión de calor, ¿correcto? Entonces, cuando se hace la configuración de este equipo, hay que indicarle qué coeficiente hay que considerar de transmisión de temperatura, ¿correcto? Y entonces eso se queda configurado y ya está. Quiere decir que el mismo repartidor, aunque sea el equipo el mismo, depende del radiador donde lo vamos a colocar, hay que configurarlo con un valor o con otro, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya estos equipos funcionan con baterías también y esto tienen infinidad de valores ahí para introducir. Depende, entonces, quien va a hacer el control, cuántos valores necesita, cuántos consumos necesita. Evidentemente, cuanta más información, cuanto más valores se te va a necesitar, más batería te va a consumir, ¿correcto? Entonces, bueno, pues que yo no sé, pero igual que te envíe el consumo una vez al mes o 2 veces al mes, quizá ya es suficiente, ¿vale? Cuanta más información, cuanto más datos queramos, más batería te va a gastar, ¿correcto? Esto tiene adaptadores para una gama inmensa de radiadores.
Estos equipos también llevan un sistema, opcionalmente, como veis, como os digo, esta pieza va fijada al radiador. A veces vemos que los radiadores pues llevan un armario de proteger o tienen cortinas o lo que sea, y entonces no podemos colocar allí el repartidor. Entonces lo que colocamos es un sensor en el radiador con un cable para poder colocar el repartidor separado y para que este será el que nos va a ir enviando la señal al captador. Te lo digo, estos equipos solo envían la señal vía radio porque, digamos, como van pegados al radiador, no puedes tener ningún cable que te vaya ahí colgando en el radiador o incluso que esté en contacto con el radiador, porque si no se nos estropearía. Correcto. Bueno, lo que os comentaba, tienen 5.000 y pico de factores para poder ajustar en cada radiador, ajustarnos al radiador que más nos interese. Entonces, aquí tenemos los dispositivos para hacer la medición de consumos. Uno, como comentaba, los contadores, el otro, los repartidores de costes. Ahora ya tenemos los dispositivos para medir. Ahora tenemos que enviar la señal. ¿Cómo comunicamos estos dos? ¿Sí? Discúlpame, perdona, una duda, una consulta. Es que, Sí. por dejarlo claro, de lo que hemos visto hasta ahora, hablamos ¿Sí? de que o ponemos el tema de contadores o ponemos el tema de repartidores, ¿no? O sea, no son Exacto. combinados. Es decir, una opción de contadores Una o la opción otra es contadores. ¿no? Exacto. Si la instalación es de anillo, que solo tenemos una entrada y una salida de calefacción por vivienda, se colocan contadores. Si tenemos sistemas de columna en la cual cada vivienda tiene varias entradas y varias salidas de calefacción, se colocan los repartidores en los radiadores. ¿De acuerdo? Vale. Porque no podemos colocar un contador en cada radiador. ¿Correcto? Ya. Es o una cosa o la otra. Vale, vale. Perfecto, gracias. Entonces ya tenemos los dispositivos, sea cual que sea, y tenemos que colocar el equipo de medición de captación de lectura y envío de datos. Hay, como os comentaba, dos sistemas. Uno que es por cable, que se denomina MBus, que el protocolo tiene ese nombre, y otro que veremos después, que es el de vía radio. ¿Correcto? Este protocolo, que os comentaba, es un protocolo estándar que permite leer dispositivos tanto medidores de energía como contadores de agua. Es un sistema que está según una norma EN europea y cualquier equipo que trabaje bajo este protocolo se puede interconectar. Contadores de agua, de energía, de gas, lo que sea. ¿Correcto? Es ya la tendencia que va cada vez a esos tipos de, digamos, domótica. ¿Cómo funciona? Pues bueno, pues este equipo lo que tenemos es un captador de señal en el cual hay dos cables que recorren hasta el extremo de la instalación. Y en este cable, pues podemos conectar los contadores de agua, contadores de calorías, pues de rodete o contadores de impulsos. Perdón, contadores también de energía, pero joder, me sale. No me sale la palabra. Por ultrasonidos, perdón. Y luego tenemos los contadores de energía, de contadores de agua. Contadores de agua, lo que os comentaba, es habitual utilizar que envíen la señal por impulsos, ¿correcto? Entonces, estos impulsos los podemos enviar o a un contador de calorías o a un adaptador que transforma estos impulsos en MBus. ¿Correcto? Tenemos las dos opciones. Depende de la instalación y depende de cómo está configurado. ¿Correcto? Entonces, estas cajas aceptan se pueden conectar, como luego veremos, dos contadores y esto ya sé que va conectado a la red. Todos estos es lo que se denomina, cada equipo de estos lleva una señal, configurar, que es lo que denominamos IP. Cada equipo tiene una IP distinta y esta IP es la que recoge este captador de datos
y envía la señal a quien haga la gestión, ¿de acuerdo? O a través, que os comentaba, de una plataforma, o sencillamente con un correo y, y una hoja Excel con los consumos de cada uno por separado. Estos consumos con este Excel lo pasas a cada propietario y ya tienes el consumo individualizado. Correcto. Aquí hay equipos de estos captadores que, de los que os comentaba, en Telegram o en test de datos, ¿correcto? Que puede ver hasta 250 dispositivos conectados en MBus, ¿correcto? Pero esto no es quiere decir que siempre se puedas colocar 250. Hay que estudiar, hay que ver la configuración del edificio, porque no siempre es posible conectarlo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ves, depende de lo largo que es el circuito, pues podemos colocar más o menos dispositivos. Se dice que un tramo se puede conectar hasta 4 kilómetros de cable, se pueden conectar dispositivos, pero como podéis ver, a este nivel solo podemos contar alrededor de 50, ¿de acuerdo? La distancia esta de cable no significa la cantidad de cable que se ha conectado, sino la distancia que hay entre el captador hasta el dispositivo más alejado, ¿correcto? Entonces, evidentemente, cuanto más lejos está, menos contadores podríamos conectar, porque se va distorsionando la señal y entonces no podemos colocar tantos dispositivos. De todas formas, a ver, si estamos hablando de 1000 metros, digamos que una vivienda es muy alta para que pase este kilómetro de altura, ¿no? Entonces, quiero decir que casi seguro 200, 250 dispositivos se van a poder instalar. ¿De qué forma se pueden montar estos contadores? Pues se pueden montar uno conectado con el otro, o una línea general y todos montados a esta, o individualmente, ¿de acuerdo? Todo eso depende de dónde vayamos a colocar el captador y de dónde vamos a montar los contadores. Donde se vayan a montar, pues se puede elegir una opción u otra. El captador, como he dicho antes, distingue el IP de cada uno. Entonces, se va enviando la señal, el cable general lo distingue perfectamente a qué corresponde cada uno. Entonces, ¿ves? Es muy flexible a la hora de enviarlo, ¿correcto? Entonces, lo que es el data logger, lo que es el captador de datos, es el que registra los consumos realizados, también detecta si hay alguna manipulación, si hay malas señales, y es el que se encarga de controlar, revisar cada uno de los dispositivos y de enviar la señal de los consumos de cada uno. Es lo mismo, estos captadores, hay unos sistemas unos que trabajan con baterías y otros que van conectados a la corriente, ¿de acuerdo? Cuanta más información, cuanto más datos le exijamos, antes se va a gastar la batería. Por eso nosotros el que tenemos, que aconsejamos, es el que va conectado a la corriente. No es problema de precio, sino que es para mucho más eficiencia. Es decir, no necesita ninguna conexión especial, únicamente un enchufe de conexión eléctrica y ya está. ¿Correcto? De esto sí que comentaba que hay varios equipos, varios tamaños, ¿de acuerdo? Para adaptarse un poco al consumo, a la cantidad de equipos de cada instalación. Hay equipos hasta 64, hasta 128 y hasta 256. De alguna forma, también para no sobredimensionar el armario, si se van a pedir pocos contadores, pues no sobredimensionar excesivamente el armario. Bueno, el armario sería un sistema parecido a este, ¿vale? Y este es el que os comentaba, que es el equipo que recibe la señal
de los contadores de agua por impulsos y envía una señal por MBus a la línea, a la red general. Entonces, según cómo está, pues podemos agrupar contadores y tener menos trazada de tirada de cables. Hasta aquí lo que puede ser la parte de utilización de cable, ¿vale? Enviarlo por MBus. Si lo enviamos por radio, es otra alternativa, ¿de acuerdo? Tenemos igualmente los distintos dispositivos que envían la señal a este captador de vía radio. Y este captador, igualmente que el otro, pues envía los consumos o utilizando una nube o sencillamente por un email, con un Excel con los consumos fácilmente, ¿de acuerdo? Igualmente también podemos tener contadores de agua que envían los impulsos a un contador de energía y este contador de energía envía la doble señal del consumo de agua sanitaria y el consumo de calefacción. Igualmente, igual que el sistema MBus, el OMS es un protocolo también bastante extendido en señales de vía cable, vía radio, ¿de acuerdo? Aquí podemos conectar igualmente los contadores de energía, contadores de agua y los repartidores de costes, ¿de acuerdo? ¿Ventaja o desventaja respecto al de vía cable? Pues que no necesitamos hacer un trazado de una tirada de cable, no necesitamos ningún sistema de albañilería para colocar los cables, pero en detrimento, al funcionar vía radio, según la configuración de la vivienda, según donde estén colocados los contadores, según donde queramos colocar el recolector de datos, no vamos a poder colocarlo. ¿Por qué? Si la instalación es muy grande, muy separada, la estructura de la vivienda, hay muchas paredes, muchas columnas, muchas vigas, vamos a poder colocar contadores vía radio, pero vamos a tener que colocar tantos repetidores de señal que no nos va a salir a cuenta, ¿de acuerdo? O bien, si queremos colocar el captador en un cuarto de contadores, en lo cual hay muchos pues, que puedan tener la puerta metálica o la puerta antifuegos, pues ahí no vamos a poder colocar señal de radio, porque no nos va a llegar la señal necesaria. Entonces, aunque de primera vista parece que sea más fácil colocar un vía radio, según la instalación, igual nos va a obligar a ir por vía radio MBus, correcto. De todas formas, la señal es mucho más fiable, mucho más estable si lo hacemos con cable que si no lo hacemos con vía radio, ¿ves? Porque vía radio nos pasa como ahora, que de cuando en cuando se me va cortando la señal y igual perdéis la voz, ¿correcto? Entonces, según qué instalación es perfecto, según qué instalación hay que pensarlo. El tema es lo que os comentaba. Encontremos el concentrador de datos, igual seguramente tenemos que utilizar un repetidor que inicialmente los podemos contemplar, pero igual inicialmente no lo contemplamos y luego lo vamos a necesitar. O inicialmente contemplamos pues uno o dos y a la hora de la instalación pues igual vamos a necesitar alguno más, ¿correcto? Porque esto hasta que no tengamos la instalación funcionando no lo vamos a saber seguro. Por eso, ¿vale? También, como os comentaba, hay la opción de baterías y con conexión eléctrica. Nosotros tenemos la opción conectada a la corriente porque el vía radio consume mucha batería y es mucho más fácil, mucho más práctico que funcione conectado a la corriente. En cualquier sitio no necesita ninguna conexión especial ni nada específico, o sea, un enchufe de bombilla. ¿Vale? ¿Qué más cosas hay por aquí? Eso es lo que os comentaba. ¿Veis? Normalmente se considera que entre la distancia entre lo que es el captador y el equipo que envía la señal, en 25 metros, pues igual no hay problemas, ¿correcto? Pero bueno,
Eso, hay muchas estructuras por el medio que pueden reducir perfectamente estos 25 metros. Y además veis, según la estructura de la vivienda, según si tiene que traspasar pues, madera, yeso o cristal, pues igual es menos problemático. Si tiene que cruzar ladrillos, pues ya tenemos más problemas. Y en el caso de tener que traspasar hormigones o piezas metálicas, pues evidentemente es mucho más difícil, porque son elementos que amortizan mucho más el paso de las ondas y entonces no va a haber manera de recibir correctamente la señal. ¿De acuerdo? Entonces, eso es como os comentaba, no todo está en colocar un contador de calorías, un reparto de costes para saber cuánto gastamos, ¿de acuerdo? El usuario necesita tener un equipo, algo, para poder regular y para poder ajustar para su instalación, ¿no? Entonces, ahora es conveniente hacer una actuación integral, ¿de acuerdo? Si la instalación no está bien hecha o está bien realizada, no funcionará correctamente. Con lo cual, al final, tendremos falta de confort, desequilibrios térmicos y además problemas de ruidos, ¿de acuerdo? Que con eso, actualizando la instalación, se pueden ahorrar perfectamente, ¿vale? Aparte también, instalaciones centralizadas y más siendo las por columnas, lo que hace un usuario en su vivienda, abriendo o cerrando radiadores, afectan al resto de vecinos. Por lo cual hay que tener en cuenta este tema y hay que considerar la instalación también de válvulas termostáticas con su cabezal, como he dicho antes, repito, válvulas termostáticas con el cabezal termostático y hacer un equilibrado de la instalación. Ya depende eso, si quiere hacer, depende de la instalación, si queremos utilizar el equilibrado dinámico o un equilibrado estático. Y como comentaba antes, con las válvulas termostáticas o colocamos unas válvulas termostáticas normales, las habituales, o para el caso de las instalaciones de columnas, colocar válvulas termostáticas dinámicas. En los modelos que hay de presupuesto del Real Decreto ya se indican una serie de partidas para instalación, por ejemplo, para instalación de bombas de variables de frecuencia, para ajustarse más a los consumos, o el montaje de válvulas de equilibrado. De esta forma, lo que conseguimos es que el agua caliente que circule por todos los alrededores de una misma forma, de una forma más homogénea, y independientemente si el circuito, si el consumo alrededor está más o menos lejos de la sala de calderas, con lo cual eso realmente podemos mejorar la eficiencia, el usuario realmente ve un ahorro de energía, pero a la vez no pierde el confort, que lo que eso equivale a en una instalación, estos equipos son realmente poco, y el usuario al final va a notar que la inversión que han hecho en esta instalación, pues realmente se nota, no que ha hecho una inversión y lo único que tiene que hacer es apagar el radiador porque además para no consumir y sigue teniendo o frío o calor excesivo. Correcto. Y nada más. Si queréis, entramos un poquito ya a preguntas que podáis tener o comentamos lo que os pueda parecer. A través del chat no ha habido de momento nada concreto. Sí es verdad que nos han preguntado por las fechas que colocabas antes del inicio de la actividad, de la instalación, Sí. activa, por confirmarlo, porque yo creo que sí, pero que sí era correcta la fecha de 1 de mayo del 2022. Espera un momentito que lo miro. A ver. De mayo, sí. En las zonas de Ávila, León, Burgos y Soria, sí.
mayo 1 de del mayo. 2022. Exacto, sí, porque ten en cuenta que, claro, si tú tienes que presentar el presupuesto el 1 de febrero del 21, Sí, que es ya. ¿correcto? Entonces tú tienes este tiempo o tiene la comunidad un tiempo para hacer el cambio y que a principios del 2022 ya esté la instalación funcionando correctamente. Vale. Esto es lo que dice el Real Decreto, ¿de acuerdo? Ajá. Entonces está claro que teóricamente, más que en mayo, pues seguramente que, no sé, según la zona, seguramente que en diciembre ya tiene que estar listo. Sí, sí, sí. Correcto, porque está claro, no van a hacer los cambios durante enero, febrero o marzo, que en esa época, en estas zonas, pues supongo que estarán las calefacciones a tope. Vale. Otra cosita, preguntan también que cómo se comunica el contador de impulsos con el contador de energía. Por cable, o sea, el contador de impulsos tiene dos cables, perdón, un cable con dos hilos, correcto, que esto va conectado al contador de energía. No hay más. Entonces el contador de energía recibe la señal eléctrica de estos contadores Ujú. de estos contadores de agua. Vale, vale. Vale. ¿Va a ser posible contar con la presentación? Porque nos han dicho que es muy, muy ilustrativa, muy Sí, gráfica. sí, sí, ya Posible hemos ponerle... hablado antes. Primero hablaba con una chica, no me acuerdo el nombre, perdona, y luego hablamos con Matías, que si acaso la presentación ya se la voy a hacer llegar Sí. para quien se la pida y que ellos la puedan transmitir con Cristina, Ajá. lo puedan enviar pues a quien se lo pidan, o si hay alguien pues que se haya apuntado y por lo que sea no haya podido asistir, pues que también la pueda tener sin problemas. Vale, vale, vale. Mira, Laura Martínez nos pregunta ahora que quisiera saber el porcentaje de ahorro que se tendría en cuenta para elaborar el presupuesto. Creo que esto salió al principio, ¿no? Que era menos de un 25%, Sí, ¿no? el Real Decreto hace referencia sobre un 24%, Sí, ¿correcto? Pero que más o menos puede ir para ahí. También el OCU decía entre un 20 y un 30%. sí. Depende, digamos, cuanto más uso hagas de la calefacción, más ahorro puedas conseguir. Cuanto menos uso, pues menos ahorro puedes conseguir. Digamos, bote pronto sobre un 24-25%. Vale, vale, vale. Perfecto. Pues nada, de momento nada más. Eso que han dicho varios asistentes por lo de la presentación, pero si dices que se la pasamos a Setife y ellos Sí, ya la sí, sí. responden convenientemente, Decíamos pues... para pasárselo a ellos y que lo gestionen Ujú. con ellos. ¿Eh? Mira, entra una pregunta de Laura también. ¿Contadores de energía en viviendas que cuentan con contadores de horas también sería ese porcentaje? Es que si no me acuerdo mal, el contador es de horas ya no sirve. Hay que quitarlo. Sí, es de calorías o de volumen, ¿no? Volumétricos o... Exacto, de calorías o de agua. Si está esto de horas, yo cuento qué es lo antiguo que había, de cuánto tiempo hace que está funcionando la calefacción. Eso no sirve porque esto no es real, porque tú y yo podemos tener el contador funcionando las mismas horas, ¿vale? Pero yo tengo la calefacción a 70 y tú la tienes a 50. Yo Vale, gasto más que tú, aunque lo tengamos en el mismo tiempo, el mismo periodo, ¿correcto? vale. Entonces, estos contadores por horas ya no sirven, hay que quitarlos y colocar o un contador de energía o, según la instalación, repartidores de costes. Vale. Y a raíz de esto también nos pregunta también Laura que sustituyendo los contadores de hora por los de energía, ¿qué ¿Sí? porcentaje aplicaríamos? ¿Porcentaje qué quieres decir? No sé, entiendo el ¿Qué se porcentaje. refiere a porcentaje de ahorro? Así, para el retorno de la inversión, entiendo que será así. Sí, bueno, es lo mismo. El hecho es como hay que contarlo como si no tuviera nada, ¿de acuerdo? Hay que contar consumos en medios en 3 últimos años, considerando un ahorro de un 24% y el coste de lo que puedas ser la actualización. Y ahí ver si en 4 años Sí, les sirve de amortización o no. Pero en vale. este caso, el hecho de tener un contador de horas es como si no tuvieran nada.
es como si hiciesen el reparto por porcentaje o como dicen los vascos, a escote. Vale. Entiendo. Perfecto. Una Pues pregunta, perdona, Cristo, para no escribir. sí. ¿Hay algún tope máximo en cuanto a los presupuestos? Te comento porque, a ver, existe la picaresca, como todos somos así, muchas comunidades van a decir a su empresa instaladora que por favor el presupuesto le hagan superior a la Sí, amortización de los... que le hagan un presupuesto alto para justificar que en 4 años no... No se puede instalar. Bueno, entonces si el instalador lo hace, se va a quedar sin trabajo. Sí. O Pero sea, no hay tope en cuanto a válvulas no, termostáticas, en cuanto a repartidores, no hay No, nada. el Real Decreto te dice, uno, obligatorio, contadores de energía o repartidores, o contadores de agua, ¿de acuerdo? Segundo, válvulas termostáticas, ¿de acuerdo? Que esto también ya lo indica el Real Decreto. Contadores y válvulas termostáticas. Esto te hace un montante más más la gestión que haga la empresa mantenedora, el instalador, lo que sea. Por esto, eso tiene un montante. Pues eso, según lo que ahorres del consumo que tengas, ese 24%, ese montante tiene que ser menor para que tú lo puedas amortizar en 4 años. Ajá. ¿Vale? Pero bueno, que a ver, que como están dando por ahí valores, en 2-3 años lo normal es que se amortice. ¿Vale? En zonas donde realmente se utiliza la calefacción 2, 3 y 4 meses al año o más, en 2-3 años está amortizado. Está amortizado. ¿Disponéis de alguna hoja Excel o algún programa de cálculo para que los instaladores puedan sacar el presupuesto con respecto a la Eso, energía Matías, consumida? eso, Sí. a ver, yo creo que no es tan difícil en el sentido de que es tan sencillo Sí, como es muy simple, sí. qué coste de calefacción anual tiene la comunidad, qué coste de instalación y el retorno de la instalación, o sea, que de la Sí, inversión. no, es fácil. Es que tampoco, a ver, hay gente que sí que dice pues que eso a cuánto le puede salir a la inversión. Pues hay gente que depende, pues la inversión pues puede estar entre 700, 800 mil euros. Por ¿De vivienda. acuerdo? ¿Eh? Por, Por por, vivienda. por, por vivienda, ¿correcto? Pero eso depende, no es lo que te cueste todo el tema este, sino lo que tú te vas a ahorrar al después de, si tú esto te cuesta esta cantidad, pero a los 2-3 años ya lo tienes invertido, ya lo Claro, tienes amortizado, a hay que partir tener de en 2 o 3 cuenta, años es todo lo que vas a pagar de menos claro, de... hay que tener en cuenta que normalmente cuando se tratan de calefacciones centralizadas, como que están dentro del coste de la comunidad, pues el mundo esté en casa o no esté en casa, está la calefacción pues a todo volumen, ¿no? Claro. Y cuando ya te tocan el que decir, oye, vas a pagar lo que vas a gastar, todos miramos de cerrar algún radiador, de la temperatura, etcétera, etcétera, y ahí también es verdad que los costes son más Claro. reducidos. A ver, la idea en el fondo, la idea de este Real Decreto es lo que tú exactamente has dicho, Cristian. Derroche energético en ese sentido. Exacto, que como yo tenga lo que tenga, pues pago lo mismo, pues no. Cuando venga, por eso lo que se quiere los contadores, que la gente vea lo que gasta y que pueda acceder a este consumo. Porque entonces cuando yo vea lo que gasto, si gasto más, digo, hostia, hay que cerrar que gasto demasiado. ¿Vale? Sí, muy en pantalón Entonces, corto y realmente, cuando no, tú pagas lo que tú gastas, entonces ahí es cuando cierras. ¿De esto es acuerdo? así. Esto es así. Pero que bueno, lo que la gracia también está que aunque tú lo veas, que el usuario, como lo que comentaba, si adaptas la instalación con unas válvulas de equilibrado, si adapta la instalación con unas válvulas termostáticas, el incremento que puedas tener de más de esto te va a ayudar a que amortices mucho antes la instalación y que no sea necesario. Tú vas a gastar menos, pero no va a ser necesario que apagues la calefacción, porque realmente
vas a tener siempre la calefacción mucho más adaptada a lo que a ti te interesa. Por descontado que todas esas comunidades donde se paga el recibo de la calefacción junto con la comunidad tienen que descontar, cuando se haga la inversión, tienen que descontar de la mensualidad de la comunidad el importe que se está pagando ahora de calefacción. Exacto. ¿No? Se va a descontar la parte. Usuario, a cada uno le van a descontar más o menos parte según lo que gaste. El usuario realmente ya está viendo ahí un ahorro en el sentido, oye, pongo esto, pero me estoy quitando al mes 60 euros o 70, Exacto. 100, lo que sea. Exacto. Muy bien, pues no sé si hay alguna cosita más. No, una cosa que quería también decir, lo que decías, ¿no? Pues como puede ver que salga un vecino que diga, bueno, pues yo esto no quiero pagar ni un duro porque a mí así ya me va bien, porque yo pago poco, tengo la calefacción a tope y no quiero pagar más aunque gaste más, ¿vale? Entonces esto como comunidad de vecinos o comunidad de propietarios, digamos, esto como está... El hecho de hacer el cambio está dentro de los acuerdos de eficiencia energética de los pagos comunitarios. El hecho de hacer o no hacer este gasto, ¿de acuerdo? Entra dentro de las normativas de una comunidad de propietarios, igual como si quieres arreglar la fachada o quieres arreglar el tejado. Si en junta se aprueba por 3/5 partes hacer los cambios, se hacen los cambios. ¿Correcto? Y si alguien dice, bueno, pues yo no quiero pagar, bueno, no quiere pagar, pero aparte que pueda tener los trámites de cualquier comunidad de vecinos de morosos, pues se le va a pagar una parte, se le va a hacer, digamos, una estimación de lo que paguen los demás de media, ahí se le va a cobrar de primeras, ¿vale? Que luego se le pueda, entre comillas, a denunciar como cualquier comunidad de vecinos en la cual hay alguien que no paga, entra dentro del mismo paquete. ¿Correcto? O sea que si hay alguno que está en discordia porque le interesa pagar poco y gastar mucho, no se le va a permitir. Va a entrar el gasto como cualquier despendio general de una comunidad de vecinos. Vale. Bueno, pues no sé. Si no tenéis más preguntas, tenéis nada más, pues muchas gracias por haber asistido a la formación. Espero que os haya interesado, habéis sacado conclusiones, os haya sido interesante. Espero que la idea que alguno de vosotros pues hayáis aprendido un poco más, habéis visto que quizás es un posible foco de negocio que podáis conseguir. Y ya nada más, agradecer otra vez la atención. Si tenéis alguna pregunta más, alguna consulta que se os ocurra después, como la asociación tiene mi correo, pues se la hacéis llegar a ellos y o ellos, pues en mi correo me pasáis la consulta y ya está. ¿De acuerdo? Si queréis más información de nuestra página web, pues tenéis más información y si lo necesitáis, pues nos la pedís. Correcto. Pues si no hay nada más, muchas gracias a todos, repito, y seguimos en contacto. ¿De acuerdo? Perfecto, gracias a todos. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Adiós. Muchísimas gracias. Hasta luego.